a igual trabajo cobren exactamente lo mismo y tengan las mismas oportunidades de llegar a la cumbre. En cualquier ámbito de la vida, personal o social, dependiendo de sus ganas, de su esfuerzo y de su capacidad en igualdad de condiciones con los hombres, y para que los jóvenes supieran que hay un gobierno que continúa apoyando la emancipación y apuntalando un futuro mejor a través de un incremento continuado de las becas y comprometido con la remoción de las desigualdades planetarias, cooperando al desarrollo, luchando contra el hambre y la miseria y la pobreza. Todo eso lo ha hecho el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en las condiciones más difíciles que le haya tocado pasar al conjunto de la Unión Europea desde que se puso en marcha a mediados del siglo pasado. En los últimos 80 años, lo hemos dicho 1 millón de veces, no habíamos conocido una crisis tan profunda ni tan devastadora socialmente. Es un hecho, pero aquí ha habido un gobierno que se ha dejado la piel por mantener las prestaciones y por garantizar los servicios universales que los socialistas construimos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro liderazgo, con estas manitas y sin ninguna ayuda del Partido Popular. Porque habrá que recordar que cuando el Partido Socialista en el gobierno de Felipe González en los años 80 estableció la educación universal y gratuita, el Partido Popular votó en contra, Alianza Popular entonces. Habrá que recordar que cuando universalizó la sanidad pública y la asistencia sanitaria gratuita, independientemente del nivel de renta, en función de las necesidades sanitarias y de las prestaciones, el Partido Popular votó en contra. Habrá que recordar que cuando se universalizaron las pensiones, reformándolas en 1985, y se garantizaron las pensiones no contributivas para que incluso aquellas personas que nunca habían tenido oportunidad de cotizar, sobre todo tantas mujeres mayores que jamás habían tenido la menor oportunidad de cotizar a pesar de haberse matado a trabajar toda su vida, pudiesen recibir una prestación modesta, pero significativa, que lanza un mensaje de compromiso con la suerte de los que menos tienen. El Partido Popular votó en contra. Habrá que recordar que cuando pusimos en marcha en toda esta legislatura de gobierno Zapatero 2004-2008, en la que yo fui ministro de Justicia, todos los avances sociales que han hecho historia y que continúan ahí, clavados para quedarse, el Partido Popular ha votado en contra. Que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances sociales que hemos producido durante estos años de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pues para asegurar precisamente esas conquistas históricas, el Partido Socialista se ha dejado la piel en estos años dificilísimos, desde el 2008 hasta el 2011. Y ahora tenemos la obligación, no solamente de dar la cara por esta tarea de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, escasamente reivindicada en esta campaña, lo tengo que decir, escasamente reivindicada, no solamente dar la cara y con la cara alta defenderla, sino además apostar por el futuro y decir, no nos merecemos más de lo mismo. El modelo de crecimiento insostenible, destructivo, es un modelo de crecimiento que trae causa de los años de gobierno del Partido Popular, los años de la burbuja inmobiliaria, la ley del suelo del todo vale, que combinaron especulación urbanística y urbanismo desenfrenado, mano de obra barata y escasamente cualificada, fácilmente despedible a la primera oportunidad, drenando de las escuelas a muchos jóvenes atraídos hacia ese mercado de trabajo fácil, arriesgando la formación que puede blindarles hacia el futuro. Corrupción a raudales. Ese ha sido el modelo de crecimiento insostenible que ha hecho explosión con la burbuja inmobiliaria. Y los socialistas tenemos la obligación de decir que volver a ese modelo de crecimiento, que fue el que desencadenó y galopó el Partido Popular a finales de los años 90 y en los primeros años de este siglo, no solamente no es bueno, no es deseable, sino que tampoco es posible. Y tenemos la obligación de explicar que tenemos una idea mejor. Y tenemos una idea mejor para construir unas bases más sólidas, seguras, de crecimiento, que no derruyan ni destruyan el modelo social que nos ha distinguido, sino que lo preserven y lo relancen hacia el futuro. Y eso es lo que estamos diciendo los socialistas en toda Europa. Y esa cita de los socialistas en toda Europa
pasa en España, en Andalucía, en Granada, en Las Gavias, por el 20 de noviembre. Por ir a las urnas el 20 de noviembre, a decir que tenemos las ideas claras y sabemos lo que queremos. Y no queremos más de lo mismo. Decimos con toda claridad que nada de lo que está pasando se podría explicar si no fuese porque hace ya un tiempo que la Unión Europea se ha escorado a la derecha. El eje de gravitación de la política europea está gravemente escorado a la derecha. La Unión Europea 27 padece en estos momentos una abrumadora mayoría, aplastante mayoría de gobiernos conservadores y de derechas, a la cabeza de los cuales un llamado tándem germano-francés, Merkel y Sarkozy, que son dos gobiernos de derechas que vienen imponiendo desde el primer día de la crisis una receta profundamente equivocada, que no solamente es desastrosa en su diseño y en su manejo, sino que además no está funcionando, no nos está sacando de la crisis 3 años después, pero de manera nada inocente ni inocua está causando una devastación y un daño social sin precedentes en la historia de la Unión Europea. Hay 25 millones de parados en Europa como consecuencia de la crisis. España no está sola en este problema. Y por supuesto, nos duele cada uno y cada una de los españoles y de las españolas que padecen desempleo en España. Pero digamos con toda claridad que esto es la consecuencia de un modelo congénitamente desastroso, injusto, que está repartiendo de manera tremendamente desigualitaria las cargas de la crisis y que además no está funcionando. Y por eso tenemos la obligación de decir que la austeridad, la receta de austeridad, excluyente de ninguna otra cosa, no va a sacar de la crisis ni a Grecia, ni a Portugal, ni a ninguno de los países con dificultades en la Unión Europea, ni al conjunto de la Unión Europea, ni a la sociedad europea. Ni va a preservar el modelo social que nos ha hecho mejores cuando nos hizo europeos, hace más de 25 años de la mano de un gobierno socialista. Tenemos la obligación de decir que la estabilidad en las cuentas públicas, sí, debe ejercerse virtuosamente, como la ejerció el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero los 4 años que van de 2004 a 2008. Pero cuando pintan bastos, hay que combinar austeridad con estímulos al crecimiento y con apoyo social a los que menos tienen. Y eso hay que financiarlo. Y para eso decimos, hay que financiarlo pidiendo un esfuerzo a quienes ni siquiera se han despeinado con la crisis. A quienes no han pasado ni un minuto de padecimiento comparable al de los vulnerables en la crisis. Por eso decimos que tenemos la obligación de introducir una tasa, un impuesto a los bancos y a las transacciones financieras y de recuperar la política a la que no podemos renunciar bajo ningún concepto. No podemos permitir que la política sea arrodillada por la economía que se denomina financiarizada global, por la economía financiera, manejada supuestamente por los bancos. Me levanta de la silla de indignación, me levanta de la silla de indignación que a un primer ministro socialista digno y honorable como Yorgos Papandreou le hayan hecho la vida imposible desde el primer día de la mayoría absoluta que legítimamente obtuvo en las urnas en 2009, a finales del 2009, cuando ya estaba yo en el Parlamento Europeo, celebramos su victoria. Y en 2 años, con mayoría absoluta en el Parlamento, le han hecho la vida imposible para dictar una receta absolutamente inaceptable para cualquier demócrata que tenga sangre en las venas. Y la receta es: regla número 1, gobierna a la derecha, como gobernaba en Grecia cuando la condujo al desastre. Regla número 2, cuando los votantes se equivocan y votan a la izquierda, se aplica la regla número 1, hasta que vuelva a gobernar la derecha. No lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar. Para colocar en la presidencia del gobierno de Grecia a un banquero, porque supuestamente calmar a los mercados es el objetivo de la política europea. Todo esto está pasando, sepámoslo y expliquémoslo.